Muy buenos días, hermanos, y bienvenidos a nuestro culto de adoración dominical. Permítame compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en Salmos, capítulo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Queridos hermanos, vengamos con esa actitud de adoración delante de Él, como nuestro amado Padre Celestial. Tengamos, por favor, unas palabras de oración para comenzar este tiempo. Oremos, por favor. Bendito Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno en gran manera, porque tu palabra es pura, es verdad, y por eso queremos acercarnos en esta mañana, Señor, a adorar tu nombre, a reconocerte como nuestro Señor y a reconocer también la necesidad de ser ministrados por tu palabra. Bendice este tiempo, Señor. Traemos nuestras vidas en adoración a ti. Recíbelas como una expresión, como una ofrenda de tu pueblo hacia ti. En Cristo Jesús, gracias, bendito Dios, por este tiempo. Amén. Muy buenos días, amada iglesia. En este mes, ¿verdad?, que recordamos y celebramos el nacimiento de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Y de esa misma manera también, como iglesia, estamos esperando su retorno, que venga por nosotros su iglesia. Así que vamos juntos a celebrar y a cantar, a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Días declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. También llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David tu siervo, tu pueblo te alaba. Y aquí hay pueblo tuyo, Señor, alabándote. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá.
bueno y agradable es alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando nos ha tocado vivir tiempos difíciles, quizás haciendo un balance, una evaluación de todo este año, pero podemos estar seguros de que Dios siempre ha estado a nuestro lado. Hemos tenido siempre una victoria en Él, por lo cual podemos seguir alabando a nuestro Dios, podemos seguir agradeciéndole. Así que en fe y recordando sus promesas, continuemos alabando a nuestro Dios. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré a la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor, pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta más fuerte, 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 con el enemigo frente a mí. Canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Oh, canta más fuerte, mi arma, melodía es. Canta más fuerte, el cielo peleará por mí.
Vamos entonces a adorar a nuestro Dios. Quizás le invito a que pueda abrir su corazón delante del Señor, pueda derramarse delante de Él, levantar sus manos si es que así lo desea y poder juntos adorar a nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, Él es nuestro Dios y digno de ser alabado, digno de ser adorado. Así que en actitud de oración vamos a alabarle a nuestro Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me poso en tu presencia en adoración. Hermano, buenos días. Esta mañana vamos a tener un tiempo de oración y puede ser que tu familia esté pasando por problemas de salud con algún familiar, o también puede ser que hayas tenido una pérdida en tu familia en estos tiempos que son difíciles también por la pandemia aparte. Entonces vamos a orar, pero antes déjame compartirte un salmo. El Salmo 59, 16 dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Entonces el Salmo nos dice que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestro refugio. Si estamos pasando momentos de enfermedad personal o momentos de enfermedad en la familia, recuerda, hermano, que Dios es tu refugio, Dios es tu amparo. Lo dicen los salmos, lo dice la palabra de Dios. Y el siguiente salmo, el 59, 17, el verso que continúa, dice: fortaleza mía,
a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces el Salmo también nos dice que Dios es nuestro refugio. Amparados en estos dos salmos, vamos a orar por estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús es nuestra oración. Y te pido, Señor, que nos des fortaleza, Señor, a cada familia que esté enfrentando, Señor, problemas de salud, con un familiar enfermo. Señor, las fuerzas vienen de ti, Señor. Dale la fuerza, Señor, para poder lidiar con lo que tengan que lidiar, con visitas al médico, con visitas al hospital, a la clínica, al seguro, Señor. Con toda la dificultad en medio de esta pandemia, Señor. Dales la fuerza, porque la fuerza viene de ti, Señor. Porque dice tu palabra que eres nuestra fortaleza. Dale la fortaleza a cada familia, Señor, en tiempos de enfermedad. Y dice tu palabra también que tú eres nuestro refugio, Señor, nuestro amparo. Te pedimos también, seas nuestro refugio en todas circunstancias, Señor. En circunstancias de pérdida también de algún familiar. Te ruego, Señor, que tú seas el refugio de todo hermano que se encuentre con una pérdida. Sé el refugio, Señor, sé su amparo y ayúdalo, Señor, en su tristeza, en sus penas. Ayúdalo, Señor, y que pueda salir adelante con tu ayuda, Señor. Por favor, Dios, en Cristo. Amén. Te cantaré y exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo. Cantaré, oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón. Y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, tú eres Dios. Yo te adoro a ti, te adoro a ti. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, tú eres Dios. Yo te adoro a ti, te adoro a ti. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios, mi Dios. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Yo te cantaré y exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo. Te cantaré, oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón. Y el anhelo que hay dentro de mí es
poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, tú eres Dios. Yo te adoro a ti, te adoro a ti. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, tú eres Dios. Yo te adoro a ti, te adoro a ti. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios, mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Queridos hermanos, continuando con este culto, los animo y los invito para orar por los diezmos y las ofrendas. Señor Jesús, Padre Santo, gracias Señor, porque por medio de estos diezmos y estas ofrendas agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros, por bendecirnos Señor, por bendecirnos tanto espiritualmente, en nuestra familia, por brindarnos un pan cada día para comer, económicamente, espiritualmente. Señor Jesús, te agradecemos. Gracias Señor, por cuidarnos. Te pedimos también por aquellas familias, por aquellas personas que están pasando dificultades, Señor Jesús, para que les brindes alimento, les brindes un trabajo, una mejoría económica, Señor Jesús. Te pido por cada uno de ellos, tanto por todos los hermanos y cada uno de los hermanos de la iglesia. Gracias Padre Santo por cuidarnos, gracias por tu palabra, porque hoy día descansamos y celebramos el domingo. Gracias Padre Santo. Dale a las personas que no tienen en estos momentos y también por cada una de las personas que está dando también por sus corazones, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Iglesia, para poder hacer llegar su diezmo y ofrendas, les brindamos la cuenta corriente bancaria. Recuerda que deberás informar de tu depósito al correo iasin.chaclacayo.depositos@gmail.com, donde deberás indicar tu nombre completo, el motivo y mes, la moneda y el monto. Iglesia, muy buenos días. Como todos los jueves a las 8 de la noche, tendremos nuestra reunión de oración en casa, vía Zoom. Están todos cordialmente invitados. Los esperamos. Este domingo 13 de diciembre, a las 5 de la tarde vía Zoom, tendremos nuestra reunión de matrimonios. Invitamos a todas las parejas, casados y convivientes, a una reunión especial donde tendremos la oportunidad de fortalecer nuestra relación y conocer nuevos amigos. Tendremos el tema de haciendo un balance de nuestra relación. Los esperamos. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra iglesia
Alianza Cristiana y Misionera en Chaclacayo. Continuamos en esta mañana con nuestra serie Jesús, la razón de la Navidad, conociendo a Jesús como el centro de la Navidad. Porque es necesario que durante este tiempo de pandemia, amados hermanos, no dejemos de predicar a Jesucristo, no dejemos de hablar de Cristo Jesús. Es por eso que la semana pasada hablamos de Jesús como Dios y el día de hoy hablaremos de Jesús como hombre, quien habitó entre nosotros. Durante este mes, al ver diferentes programas de televisión y en especial los diferentes comerciales, ¿verdad? Y en eso tú también eres testigo. De hecho, que aparte de las ofertas, la tecnología y las comidas en los cuales se centra la Navidad, nos damos también cuenta de que el personaje central de la Navidad se ha vuelto Papá Noel. Así es, Papá Noel. Y los renos, y las gorras, y las botas, etcétera, etcétera. Cuando uno ve las películas que dan, los comerciales o los dibujos, hablan mucho más de este personaje llamado Papá Noel que de Jesucristo, que del nacimiento de Jesús. Y eso es lo que realmente significa. La Navidad realmente es el hecho de que Jesús se hizo hombre, se encarnó y se hizo hombre por amor a toda la humanidad. Es por eso que la semana pasada vimos que el apóstol Juan nos mostraba a Jesús como Dios. ¿Recuerdas? Capítulo 1 del verso 1 del libro de Juan dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Demostrando a través de este versículo que Jesús es Dios. Pero ahora vamos a ver unos versículos más adelante, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es por eso que esta mañana hablaremos de Jesús como hombre. ¿Qué tal si oramos para que Dios hable a nuestras vidas? Bendito Dios, queremos en esta mañana que tú hables a nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra, y que nos muestres, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo, y que este mes recordamos, pero anhelamos y deseamos, Dios, que seas tú, Padre, hablando a nuestro corazón y mostrándonos quién es Jesús, Padre, el Hijo de Dios, el Jesús hecho hombre. Gracias te damos, Padre, habla nuestras vidas, tu Espíritu Santo nos guíe, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Debemos mencionar claramente que Jesús es el nombre que le fue dado a la segunda persona de la Trinidad. Recuerda que la primera persona es el Padre y la segunda persona es Jesús. Y obviamente este nombre Jesús se le da después de su encarnación. Recuerda lo que dice Mateo 1:21. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que el Dios eterno se hizo hombre y habitó en el vientre de María, su madre. Ella fue obviamente una mujer escogida por Dios por su amor y su temor a Él. Era una mujer con grandes atributos, pero recuerda, no con cualidades únicas. ¿Por qué? Porque María no fue concebida sin pecado, ni vivió sin pecado. Solamente era una mujer muy obediente y temerosa de Dios. María entendió perfectamente su condición también y su naturaleza de pecado, ya que ella misma va a exclamar en Lucas 1, 46, 47, dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Te das cuenta? María misma reconoce, sabe muy bien que ella también necesita salvación porque necesita un Salvador. Entonces es importante, ¿verdad?, reconocer a Jesús como hombre, como aquel que vino, ¿verdad?, a este mundo a través de María. Porque hay personas hoy en día que piensan que Jesús realmente no vivió en este mundo, que Jesús es un mito, que Jesús es una leyenda, que Jesús es un cuento, pero lo cierto es que Jesús se hizo hombre y Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, que las dos naturalezas de Cristo estaban unidas para siempre de forma inseparable, sin confusión, sin división ni separación.
y que de ninguna manera de las dos naturalezas que tenía Jesús se alteró o se redujo en su encarnación. Es por eso que hoy vamos a ver y aprender lo que el apóstol Juan nos habla acerca de Jesús como hombre. Aprenderemos 4 verdades importantes. La primera es la que ya hemos estado mencionando. Jesús se hizo hombre. La primera verdad es esta: Jesús se hizo hombre. El verso 14, la primera parte dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. La semana pasada hablamos del verbo, ¿verdad?, que se refería a Cristo. Y esta palabra fue hecho tiene un significado muy especial. Y el significado es este. No es que se hizo en el sentido de cesar o de dejar de ser lo que era antes, ¿verdad? Él se hizo hombre, pero no dejó de ser lo que era antes de hacerse hombre. Como por ejemplo cuando Lot se hizo padre de Moab y Amón, siguió siendo Lot, pero se hizo padre de. Así también en este verso, Jesús siguió siendo el Verbo, siguió siendo Dios mismo, pero sin dejar de ser hombre. Lo que significa que la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesús, asume la naturaleza humana, pero sin dejar su naturaleza divina. Es por eso que Juan insiste en todo momento que las naturalezas divina y humana estaban siempre en Cristo y se unieron completamente en Él, pero sin llegar a fundirse. Se unieron en Él sin llegar a fundirse. Por eso es que enseñamos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Tuvo la naturaleza humana y esa naturaleza humana de Jesús es verdadera. Claro que la relación de las dos naturalezas entre sí en realidad es un misterio que nuestra mente no puede captar en toda la comprensión que quisiéramos tener. Pero encontramos un concepto muy claro que descubrieron nuestros primeros padres en los primeros siglos, conocido como el credo del Concilio de Calcedonia en el siglo V. Y este concepto dice así: nosotros pues, siguiendo a los santos padres, todos de común acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al solo y único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, a ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, sin que tal unión elimine en modo alguno la distensión entre las dos naturalezas. Antes bien, preservando la propiedad de cada naturaleza y concurriendo en una persona y una subsistencia no partida o dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios el Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado acerca de Él, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado y el credo de los santos padres nos han transmitido. ¿Te das cuenta? Lo que decían nuestros primeros padres en los primeros siglos era que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Ahora es interesante que la palabra carne, cuando dice el texto, y aquel verbo fue hecho carne, se refiere a la naturaleza humana de Jesús. Es decir, aquella naturaleza humana que está sujeta ¿a qué? Al cansancio, al dolor, a la muerte. Está sometido a todas las limitaciones que tú y yo tenemos, a todas las experiencias y tentaciones o angustias que tú y yo sufrimos como seres humanos. Es así que Jesús se convierte en un ciudadano de este mundo, miembro de una nación, heredero de una familia. Y hay algunos hechos claros que demuestran esa humanidad de Jesús. Por ejemplo, tuvo un desarrollo humano. Lucas 2, 50-52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero también Mateo 26:12 nos dice que tuvo un cuerpo humano, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, dice el texto, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Te das cuenta? Esta gran verdad de que Jesús se hizo hombre nos da la seguridad de que Jesús nació en este mundo, creció,
se desarrolló como cualquier ser humano en todas las etapas, niño o infante, bebé, infante, niño, preadolescente, adolescente, joven, joven adulto, hasta llegar a la adultez y al sacrificio por nosotros. Es por eso que esta gran verdad, amados hermanos, amados amigos, escucha bien, hace que se identifique con cada ser humano. Y es por eso que tú, hijo, niño, tú que estás mirando, Él conoce muy bien lo que tú sientes porque Él fue niño. Tú, adolescente o preadolescente, que estás en tus luchas, temores, dudas, Él conoce muy bien porque Él vivió esa etapa. Tú, joven, que quizás estás teniendo preguntas en tu mente, en tu corazón, Él conoce perfectamente ello porque Él también vivió en esa etapa de joven. Y cómo no, con el adulto, con el que trabaja, porque Él trabajó con su padre. Es decir, Él conoce la etapa de ser de cada ser humano. Es por eso que Jesús nos comprende y nos ofrece su ayuda siempre, porque Él conoce la etapa de cada persona, lo que vive y lo que siente, porque Jesús se hizo hombre. Amén. Lo segundo que aprendemos de este verso es que Jesús vivió entre nosotros. La segunda verdad es esta, es que Jesús vivió entre nosotros. El verso 14, la segunda parte dice, y habitó entre nosotros. Recuerda que no solo se hizo hombre, sino que también habitó entre los hombres durante 33 años. Esa palabra habitó literalmente significa vivió en una tienda. Y esa tienda obviamente es su propio cuerpo. Ahora, recuerda que en el Antiguo Testamento Dios acampó con Israel mediante su presencia que descendía en el tabernáculo. ¿Lo recuerdas? En el tabernáculo preparado, ¿verdad? Bajo la dirección de Dios, allí descendía el Señor. Y su presencia estaba en ese tabernáculo. Pero después Dios se manifestaba en el templo. Cuando Salomón construía el templo, allí descendía la presencia de Dios. Pero ahora la presencia de Dios habita en Jesús. Y Él vivió entre nosotros, estuvo con nosotros, comió con los discípulos, con las personas que le rodeaban, bebió con los que le rodeaban. Así Jesucristo habitó entre nosotros y se hizo como nosotros. Es por eso que la humanidad de Jesús no fue una apariencia, un mito, un cuento, no. Él tomó todos los atributos esenciales de la humanidad, como lo dicen los siguientes versículos, ¿verdad? En Filipenses 2:7 dice el texto, hecho semejante a los hombres. O el texto que dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O como dice Hebreos 2:17, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Te das cuenta? Él vino, habitó entre nosotros, se hizo hombre, vivió y sufrió para poder perdonar nuestros pecados. Él experimentó nuestras emociones, Él experimentó nuestras necesidades como seres humanos. Por ejemplo, Él experimentó la tristeza. Mateo 26:37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él se entristeció, pero Él también tuvo hambre. Lucas 4:2, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pero también tuvo sueño, como tú y yo, porque se cansaba. Lucas 8:23, pero mientras navegaban, Él se durmió. Pero también tuvo cansancio. Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Pero también sabes que enfrentó Jesús en su humanidad cuando habitó entre nosotros, tentaciones. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira, amados hermanos, amigos, esta gran verdad, esta verdad de que Jesús habitó entre nosotros,
nos da la seguridad no solo de que Jesús comprende las etapas de nuestra vida, de niño, de infante, adolescente, joven, sino que también comprende lo que sentimos o experimentamos, nuestras emociones, nuestras necesidades, las tentaciones. Es por eso que Jesús comprende muy bien y ofrece ayudarnos a vencer, a enfrentar y a tener victoria sobre cada una de ellas. ¿Te has sentido triste alguno de estos días por todo lo que estamos viviendo? Pues Jesús te ofrece su gozo, su paz y su ayuda. ¿Te has sentido tentado en esta semana? Pues Jesús te dice: así como yo vencí la tentación, con el escrito está, tú lo puedes hacer, y te da fuerzas para que tú también puedas tener victoria sobre la tentación. Así, de la misma manera, has sentido cansancio, enfermedad y tantas cosas, pues Dios, por medio de Jesús, te entiende, comprende tu corazón, y por eso podemos acudir a Él para obtener ayuda en este momento. Mira que Jesús se hizo hombre, comprende nuestras etapas. Jesús habitó entre nosotros, comprende nuestras emociones y sentimientos. Y la tercera verdad que aprendemos es que Jesús nos mostró a Dios Padre. Nos mostró a Dios. El verso 14 también dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesucristo se hizo hombre, sí, y a través de su humanidad, recuerda, Él reflejó la gloria del Padre. Recuerda, aunque Dios se reveló en el Antiguo Testamento de diferentes maneras, nunca antes lo había hecho de una forma tan personal y tan completa como lo hizo mediante la persona de Jesús. Por eso Juan 1:18 va a decir: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y quién es el unigénito de Dios? Es Jesucristo. Recuerda que la relación del pueblo judío con Dios, del pueblo de Israel con Dios, siempre fue distante. Fue a través de los sacerdotes o del sumo sacerdote y marcada por el temor. Ellos no podían acercarse al lugar santísimo. Pero Cristo vino a crear un puente, un medio por el cual cada ser humano, tú y yo, pudiéramos acercarnos a Dios con tal confianza, con tal intimidad, y eliminar todo temor que se caracterizaba realmente en ese primer pacto, ¿sabes? Pero sin eliminar el respeto y la majestad, ¿verdad? La honra que merece nuestro Dios. Mira que el pueblo de Israel temía hablar con Dios. Durante todo el Antiguo Testamento, Éxodo 20:19 dice: entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Pero ahora, mis amados hermanos, bajo el nuevo pacto en Jesucristo, se nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia para que recibamos de la misericordia de Él, del amor de Él, del perdón de Él. Hebreos 4:16 va a decir: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Jesús se encarnó, eliminó esa distancia entre Dios y el hombre. Eliminó esa distancia porque Él se convirtió en el camino para llegar a Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios. Es por eso que en Cristo vemos la perfección de Dios en todos sus aspectos. En Jesucristo vemos su perfecto amor, la perfecta justicia, el perfecto conocimiento, su perfecta paciencia y su santidad. La encarnación de Jesús hizo posible que Dios, a quien los hombres no podían ver, ahora se muestre a través de Cristo, se revele de forma en que lo pudiéramos conocer de una manera más íntima, más cercana. Y por eso es que podemos acercarnos a Dios en una oración, en una alabanza, en una adoración, porque Él refleja al Padre. Esta gran verdad nos da la seguridad, amados hermanos, de que Jesús no solo comprende las etapas de nuestra vida, nuestras emociones, necesidades, tentaciones, sino que también nos muestra que podemos relacionarnos con Dios de manera cercana, que podemos orar y dirigirnos a Él.
cuando alguien te hace esta pregunta, ¿y yo cómo puedo ver a Dios? Tú tienes que responderle y decirle, mira a Jesús, mira su vida, sus enseñanzas, porque así como Él fue mientras habitó entre nosotros, así es Dios siempre. Amén. Y la cuarta y última verdad es que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. El texto dice en la última parte del verso 14, lleno de gracia y de verdad. Ahora es importante entender que la gracia y verdad están siempre presentes en la persona de Jesús. La gracia nos habla de su paciencia, de su comprensión, de su sacrificio, de su amor. Además que Jesús también estaba lleno de verdad porque jamás Él mintió ni ocultó nada. 1 Pedro 2:22 va a decir, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es por eso que Dios quiere formar en nosotros el mismo carácter de Cristo, de su Hijo. Gálatas 4:19 va a decir, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es por eso que necesitamos la gracia y la verdad de Cristo. La gracia nos hace ser a nosotros también comprensivos, compasivos con los demás y con el deseo de dar fortaleza a los demás. Y la verdad, escucha bien, nos permite a nosotros ver nuestro pecado y señalar el pecado, ver cuando nos rebelamos y cuando alguien está lejos de Dios. Esa verdad nos hace entender de la condenación en el infierno, pero también de la salvación en Cristo Jesús. Y nos impulsa, nos motiva esa verdad a predicar y compartirla con todo el mundo de su gran amor y del deseo de Dios de querer salvar a toda persona. Si la gracia y la verdad aún no son evidentes en nuestras vidas, recuerda, la gente no va a llegar a creer en Cristo. Los que te rodean, tus padres, tus amigos, tus hijos, no van a creer en Cristo porque no estás dando buen testimonio. Pero si permitimos que Cristo nos moldee, que su carácter se impregne en nuestro corazón, entonces los demás van a ver a Jesús. Van a ver a Jesús en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestras palabras, porque seremos como Él. Por eso, amados hermanos, mantengamos la gracia y la verdad. No solo hablemos de la gracia, sino también de la verdad. Y no solo enfaticemos la verdad para ser crueles, sino mantengamos un equilibrio entre ambas, porque esto honra y agrada a Dios. Porque los dos atributos relacionados con la salvación siempre serán la gracia y la verdad. Las Escrituras enseñan claramente que la salvación se alcanza completamente por creer la verdad del Evangelio de Dios. Así es, por medio del cual, cuando creen, reciben la gracia de la salvación. Solo hay gracia de salvación, escucha bien, solo hay gracia de salvación cuando creen en la verdad del mensaje del Evangelio de Cristo. Pablo lo dijo así en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos en Jesús, escucha bien, cuando creemos en Jesús, recibimos esa gracia y verdad salvadora. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Escucha bien, porque Jesús pagó la deuda del pecado. Recuerda que con la caída de Adán y Eva, la humanidad quedó marcada por el pecado. Todos nacemos con esa naturaleza de pecado. Desde ese hombre desde ese momento todo hombre nace pecador y sin posibilidad de salvarse a sí mismo. Fuera de la persona de Jesús no se puede salvar. Adán arrastró esa ruina a toda la creación, a todos y cada uno de nosotros. Nadie pagaba esa salvación. Solo Cristo podía hacerla. Solo Él vivió una vida perfecta y sin pecado, cumpliendo todas las demandas de la ley. Y esto lo calificó para ser el sacrificio perfecto de Dios en sustitución nuestra. Es decir, Él ocupó tu lugar, mi lugar, para que podamos nosotros ser salvos. Colosenses 2:13-14 va a decir, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Amén.
por medio de Él hemos tenido ese perdón del pecado. Pero también porque Jesús nos reconcilia con Dios. La palabra establece claramente que el hombre vive en enemistad con Dios, separado de Dios. Pero Dios en su gracia, verdad, amor, misericordia, decidió poner fin a esa enemistad por medio de su Hijo, a quien entregó para perdón de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 va a decir, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. A ti y a mí nos encargó la palabra de la reconciliación para llevar ese mensaje de reconciliación para Dios y el hombre. En tercer lugar, porque Jesús destruyó por medio de su sacrificio, de su entrega, las obras del diablo. La palabra establece claramente que el mundo entero está bajo el maligno. Y lo vemos a diario, ¿verdad? Las noticias, toda la situación de violencia habla de que el mundo entero está bajo el maligno. Pero Cristo vino precisamente a restaurar lo perdido, a deshacer las obras de Satanás. Así es, a deshacer lo que había destruido, construido el Señor. Y por ende, había dañado a sus hijos. Como dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Satanás destruye una familia, Dios la restaura. Satanás daña una vida, Dios lo levanta y lo restaura. Cuando Cristo pagó la deuda, Él liberó a todo creyente de la esclavitud del pecado, del vicio, ofreciéndole salvación mediante la persona de Jesús. Amén. Y por último, porque Jesús deja un modelo de vida. Recuerda que sin nadie que señale el camino, el hombre está perdido y no sabe cómo llegar a Dios. Pero Jesús modela esa vida por la cual podemos nosotros llegar a Dios. Una vida modelada vale más que cientos de palabras. Y Cristo modeló la vida que quiere que vivamos, es decir, seguir sus pisadas. 1 Pedro 2:21 va a decir, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. Y escucha bien esto, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de Cristo es para que sigamos sus pisadas, tú y yo. Permíteme contarte una historia. Se cuenta que en una ocasión un viajero contrató un guía para que lo condujera a través de un área en el desierto. Cuando llegaron entonces en el auto al comienzo del desierto, este viajero vio alrededor todo era arena, todo era montañas, todo parecía igual. No habían huellas de auto, de ningún lugar, de personas, de animales. Entonces el viajero temeroso preguntó, ¿dónde está el camino para transitar por el desierto? Y el guía le respondió un poco molesto, yo soy el camino. De la misma manera, amados hermanos, así es con Jesús. La vida es como un desierto. Si quieres salir con vida de allí, tienes que poner tu mano en la mano de Jesús, tu corazón en las manos de Cristo, y entonces Él te guiará por buen camino y a puerto seguro. Cristo vino a dejarnos un modelo para que sigamos, para que imitemos, y no simplemente una enseñanza escrita que vamos a recordar en Navidad y decir paz y Nochebuena, no. Cristo lo que quiere no solo es que mires al bebé en un nacimiento, sino que mires al hombre que dejó enseñanzas en esta tierra y nos dejó ese modelo para que tú y yo sigamos sus pisadas. Amén. Y en quinto lugar, porque Jesús es el sumo sacerdote a favor de la humanidad. Recuerda que Dios había establecido en sus ordenanzas que para que los pecados del pueblo sean, de alguna manera, pudieran ser perdonados, alguien debía ofrecer sacrificio por ellos. Porque la paga del pecado es muerte. Y esa era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero, ¿sabes? Año a año se tenía que hacer eso.
Era un sacrificio imperfecto, era insuficiente, porque Hebreos 10:4 va a decir, es imposible que la sangre de los toros y machos cabríos quiten los pecados. Pero ¿sabes? Más adelante agrega en Hebreos 10, 11 y 12 diciendo, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, hablando de Jesucristo, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Por lo tanto, desde su crucifixión, no ha habido necesidad de ofrecer más sacrificios en la cruz. Él era el único que podía ofrecerse en sacrificio vivo en favor de los hombres, por su carácter santo, por su vida perfecta, y ese hombre es Jesucristo. Amén. Sabes, amados hermanos, cuando Jesús se hizo hombre, era para comprender nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza de pecado. Y cada etapa de las vidas que Él vivió hace que Él pueda conocer cada etapa de nuestra vida. Y cada lucha, tentaciones, cansancio, emoción que sintió, hace que pueda sentir y también percibir las luchas y tentaciones que tenemos. Pero todo lo hizo con gracia y verdad. Es decir, para salvarnos de la condenación y reconciliarnos con Dios, para restaurar la relación entre Dios y el hombre, y por eso solo hacía falta a Jesús como hombre, que representara toda la humanidad, que pudiera cumplir a la perfección con la ley de Dios y que estuviera dispuesto a morir y sustituir a cada ser humano y a su castigo. Y eso lo hizo Jesucristo. Eso solo podía ser llevado por Dios mismo haciéndose hombre, quien vivió, quien se hizo hombre y vivió en medio nuestro, dispuesto a morir en la cruz por nuestros pecados para darnos perdón y salvación. Amén. Si tú has recibido esa gracia, ese perdón y ese amor, entonces glorifica, alaba al Señor, porque Él fue 100% Dios y es 100% Dios y 100% hombre cuando estuvo en medio nuestro. Pero si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Si quieres hacerlo en este tiempo, en esta mañana, repite esta oración conmigo. Dile así al Señor. Dile, Señor Jesús, tú conoces que he pecado y te he ofendido muchas veces y de diversas formas. Pero hoy, Señor, entiendo que tú te hiciste hombre para vivir lo que yo he vivido, Señor, para sentir lo que yo he sentido, pero también para morir y sustituirme, Señor, porque yo merecía ese castigo, porque yo soy pecador y tú fuiste perfecto, pero moriste en una cruz por amor a mí. Hoy te reconozco, Dios, dile así a Dios, como mi Señor y mi Salvador. Te bendigo, Señor, con todo mi ser. Y te doy gracias por perdonarme y salvarme. Gracias por tu amor, Dios, y por tu bendición. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Si tú hiciste esta oración junto conmigo, yo te animo a que puedas tú, allí vas a recibir un link donde tú puedes anotar tus datos básicos y escribir esta frase, ¿no? Yo hice la oración con el pastor. Y entonces llenas tus datos y nos ponemos en contacto contigo para ayudarte, animarte a perseverar tomado de la mano de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Continuemos entonces en este tiempo con nuestro servicio de adoración. Cuando cantan al Dios de Israel.
hermanos, qué preciosas alabanzas acabamos de escuchar. Y no queremos terminar este culto de adoración sin antes agradecer a Dios por el mensaje y por las preciosas alabanzas las cuales acabamos de escuchar. Acompáñenme por favor a orar. Padre, gracias porque estás con nosotros en todo momento. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Te pedimos que esta no solo nutra nuestro entendimiento, Señor, sino también llegue a nuestro corazón y alimente nuestro espíritu, Señor. Bendito Señor, bendice a tu iglesia, Padre, bendice a tus hijos, a tus hijas, y guíanos en todo momento, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu mensaje, gracias por las alabanzas y gracias, Señor, porque realmente estás siempre con nosotros. Acompáñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.